buenas noches y bienvenidos a un programa más de Cultura de Vida. Este lunes estamos con ustedes, Tatiana Álvarez y Laura Brenes. Y la noche de hoy vamos a tocar un tema que podría prestarse, como lo ha sido, para temas muy jocosos, para reírnos mucho. Pero en realidad es un tema muy serio. Y es nada más y nada menos que la manipulación del lenguaje por esta corriente de la ideología de género. Porque de verdad que hemos llegado, Laura, hemos visto algunas cosas que han llegado en unas alturas que son... Uno no sabe si reír o llorar, es la verdad. Así que, bueno, para introducir el tema, Laura. Bueno, esto sí, miren, las naciones del mundo evolucionan, vamos a decir así, progresan, cambian de distintas formas, pero una de las cosas que ellas tienen de identidad es su lenguaje. Casualmente, por ejemplo, ahora tenemos un ejemplo muy claro de eso, que es lo que está ocurriendo en España. En Cataluña, un ejemplo súper reciente. Súper reciente en Cataluña. España está constituida por regiones autónomas y estas regiones autónomas, cada una tiene su origen en invasiones antiquísimas, reinos antiquísimos. Casualmente hoy estaba viendo como un rey que se casó, catalán, que se casó con una reina aragonesa, esto pues hizo que Cataluña se incorporara al Reino de España, y les estoy hablando de 1400 y tanto, por allá lejísimo. Y uno de los problemas que han tenido es precisamente si dejan o no a los catalanes hablar su idioma. Los gallegos hablan el suyo, están los aragoneses, el castellano o español es otro. Y esto va muy ligado a la cultura de cada pueblo, de su idiosincrasia, de sus costumbres, de sus tradiciones, de sus celebraciones, incluso del enfoque que tienen de todo de la vida. Esto es muy importante que lo entendamos, porque, por ejemplo, a mí me pasó el otro día con una amiga que me contó que llegó y lo he leído en Facebook que ha pasado. Me contó una amiga mía que ella fue a un negocio, un local, no voy a hacer referencia, que pidió algo que estaba en la vitrina y la persona extranjera, dueña o empleada del local, le corrigió, estando aquí en Panamá, el nombre de lo que ella estaba pidiendo y le dijo que eso no era lo que ella pedía, sino que eso se llamaba de tal o cual manera en el país de donde ella venía. Entonces esta señora pues insistió y le dijo, bueno, aquí estamos en Panamá y aquí se dice de esta manera. Entonces se produjo un momento de tensión. Al final mi amiga cuenta que optaron por irse y dejar de comprar lo que iban, nada más que por esta cuestión de la definición o el nombre de un objeto. Hace muchos años, mi madre, que era abogada y trabajaba en el Departamento de Investigación Jurídica de la Universidad de Panamá, me contaba, yo me acuerdo claramente esa conversación, que le estaba produciendo mucha frustración porque, estoy hablando de los años 70, de Naciones Unidas constantemente le mandaban un cuestionario a preguntarle lo mismo y no entendían la explicación que ella le daba, y las preguntas que hacían era que por qué en Panamá se usaba la palabra niño en el código o para hablar de los derechos del niño, siendo que también existían las niñas. Y ella le contestaba explicándoles que en el español de todos los países de América Latina y España, y cualquier otro país en el mundo que pueda hablar español, me imagino en parte de Filipinas o algo así, resulta que la palabra niño es totalmente universal. Cuando se habla de los derechos del niño, no hay nadie de habla hispana que entienda que la niña está excluida de esos derechos, sino que se habla del niño, infante niña o infante niño. Lo mismo cuando decimos adolescente.
Sabemos que incluye a las chicas, a las muchachas también. Cuando decimos el hombre, por ejemplo, nos referimos a todo el género humano, hombre y mujer. Ese es el español. Y resulta que los países tienen estas identidades que se reflejan en los idiomas y son muy de ellos. Las personas se sienten, vamos a decir, patriotas o amantes de su país cuando orgullosamente hablan correctamente el idioma o la forma de hablar de esa nación y de esa región. Y esa es una cuestión que se sabe eso en antropología, se sabe en sociología, se sabe hasta en psicología, que eso es muy, muy identificador y da identidad. La palabra identidad es la clave en todo esto que vamos a hablar y vamos a desarrollar en este programa. ¿Por qué? Porque es precisamente eso lo que están buscando destruir. Ahora, ¿qué sucede con los idiomas? Los idiomas no es solamente comunicarse con el otro, sino que además de eso lleva el idioma en sí formas de decir cosas que son propias o que reflejan la filosofía y la psicología propio de la gente que habla ese idioma. Un ejemplo, por ejemplo, es el idioma alemán. Casualmente, en estos meses, mi familia están estudiando fuertemente el alemán y han descubierto, pues, la lógica y vamos a decir así, cómo se estructura el idioma de tal manera que refleja las cosas más obvias. Para nosotros quizás los latinos, que somos descomplicados, que somos relax, como dicen por ahí. Tropicales, nos molestaría que hubiese cosas como casi pudiera decirles que tan obvias. Pero resulta que los alemanes son de por sí una cultura y tienen una idiosincrasia de disciplina, de orden y de que ellos usan o hacen todo de tal manera que sigue un proceso ordenado. Y no tienen esta actitud, por ejemplo, de nosotros los pueblos latinos que somos relax. Entonces se refleja en el idioma, como les digo, ¿no? Eso lo han notado pues en mi familia que están estudiando ahora el alemán. Hay otros idiomas que reflejan el hecho de que aman mucho la música y son pueblos cuyo idioma se presta mucho para el asunto de la música. Un ejemplo es uno de los grandes compositores de ópera, son Verdi y otros compositores que Rossini, son italianos. Entonces hay palabras que son especiales para las óperas que se dicen en italiano. Y en la música se usa mucho las palabras del italiano para decir cosas, aunque sea en alemán, aunque sea en francés y aunque sea en español. Ellos usan, por ejemplo, la palabra molto, se usa para uno de los tiempos, una forma en que la música la tocas. Pero eso viene de los italianos. Nosotros sabemos que los grandes dueños de la cocina son los franceses y hay muchas cosas del francés que se reflejan en los platos de comida. Y pudiéramos irnos por todos los idiomas. Hay cosas que, ¿cómo tú le explicas a un alemán lo que es sentirte acabangado? Lo que es sentirte, por ejemplo, que alguien, cuando los chiricanos dicen meto, ¿cómo le explicas a un alemán que es una palabra que puede significar cualquier cantidad de cosas que entre ellas no tiene ningún vínculo? Puede ser una expresión de, ¿quién creyó eso? No, meto, ¿no? Cuando dicen, no, que anda con ese cuento a otra persona porque yo no te creo eso, ¿no? O, por ejemplo, oye, qué exagerado eres, ¿no? O también cuando dicen, qué locura. Y un alemán diría, pero ¿por qué una sola palabra para eso? Porque ese es un regionalismo de ellos. Lo mismo puede pasar con cualquier otra parte de Panamá.
Y en Alemania y en cada país del mundo hay regiones. Nosotros creemos que somos los únicos en Panamá que tenemos esto de que los chiricanos, la gente de Azuero, el Darienita, el Bocatoreño, y es que tienen personalidades a veces diferentes, lo hemos notado. Por eso es que el idioma es tan importante. Y son consensos además culturales y sociales. Y viendo que el castellano nos aglutina a muchas naciones en América Latina y en el mundo. Y en cada país se habla diferente. Yo me reía, por ejemplo, porque estuvimos alojando a un chico alemán en la casa y él contó que él llegó muy feliz a Chile porque había estudiado español en España y pone el pie en la ciudad de Santiago y se encuentra que su español parecía no servir para nada, porque no entendía nada de lo que estaban hablando. Por lo corrido que hablan, me imagino. Y las expresiones cambian. Por ejemplo, los chilenos son personas que los animales los convierten en verbos. Eso es algo genial, es para morirse de risa. Y nosotros, los panameños, nunca nos imaginaríamos que el nombre de una vaca o de un caballo, o son adjetivos también. Entonces todo esto es importante que lo entendamos para que la gente comprenda por qué es tan importante el idioma para un pueblo. Y ustedes podrán decir, queridos televidentes, que de repente no hay relación entre el tema de la defensa de la cultura de la vida y este tema. Pero sí lo hay porque, como habíamos mencionado en programas anteriores, toda esta batalla de la defensa de la vida se libra en el campo de las ideas. Y si se quieren cambiar las ideas, lo primero que se hace es modificar la manera en que la gente habla, los conceptos. Y en este punto hemos llegado a la gramática. Laura demostró cómo es el valor que tiene todo el tema del lenguaje y ahora mencionaremos cuál es el problema. El problema es que a raíz de esta ideología de género que nace o se traspola del marxismo, que donde se contraponían los roles, ¿no?, de poder, el proletariado, los ricos y los pobres, acá se traspola a la figura de un hombre y una mujer, el hombre y la mujer en contraposición. Y es por ello que estos ideólogos de género empiezan a decir que, bueno, resulta ser que el castellano, que es uno de los idiomas que guarda gramaticalmente género, como lo conocemos, ahí sí que cabe la palabra género, masculino, femenino y neutro. Resulta que es un lenguaje muy sexista, un idioma muy sexista, decían ellos. Y para que el lenguaje se tornara, o el idioma se tornara más inclusivo, menos excluyente, y que fuera mucho más amigable con las mujeres, entonces debían cambiarse algunas cosas. Y es por ello que empiezan a editar manuales del nuevo uso gramatical del castellano. ¿Qué sucede con esto? Que a raíz de la gran difusión que tienen, por ejemplo, las redes sociales, en donde estas personas, estos ideólogos de género, tienen mucha influencia y tienen mucho empuje económico, se empieza también a difundir estas ideas. Y hoy vemos en muchos medios de comunicación a comunicadores sociales, a gente que da conferencias, cometer estos terribles errores desconociendo de dónde viene nuestro lenguaje y cuáles son esas reglas gramaticales. Ahora bien, el peligro está en que, como son convenciones humanas, a mayor uso, entonces se empieza a reglamentar y se incluye. Pero eso va deformando lo que mencionaba Laura, este valor de nuestra idiosincrasia, de lo que ahí refleja de nuestra filosofía, y se pierde. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado en algún medio de comunicación decir la presidenta, por ejemplo? O cuando estamos en un grupo mixto de personas, se nos llama de repente hermanos y hermanas, sabiendo que, bueno, en singular, resulta que en el castellano, cuando es un grupo mixto de personas, el singular se hace en masculino por un asunto de género gramatical, simplemente. No es que las mujeres nos hayamos sentido excluidas, pero este feminismo de género busca entonces trastocar
aquel vehículo con el que los seres humanos nos comunicamos, que es el lenguaje, para la transmisión de las ideas. Y se hace mucho daño y se pierde mucho, porque ya vimos, Laura nos demostró así en un pantallazo, la riqueza del significado del lenguaje. Recuerden que tenemos a disposición el número de WhatsApp, que estamos en vivo y nos pueden reportar su sintonía, alguna pregunta o también compartirnos sus experiencias sobre este tema, porque estoy segura que muchos de ustedes les ha sucedido, al igual que a nosotras, que nos encontramos ahora en esta era en la que el uso del lenguaje se ve manipulado por la ideología de género. Les dejamos entonces, vamos a un cambio comercial y ya regresamos con más de Cultura de Vida abordando el tema de la manipulación del lenguaje por parte de los ideólogos de género. Ya estamos de vuelta y continuamos con Cultura de Vida. En esta ocasión estamos hablando sobre la manipulación del lenguaje y los ideólogos de género. Veíamos en el bloque anterior esta sátira, este video chistoso, en donde un político, en este caso socialista español, pues hacía alarde de este lenguaje, entre comillas, políticamente correcto, y bueno, llegaba al final a rayar en unas cosas tan absurdas que luego vamos a más adelante a presentar un video en donde se explica el uso correcto. Quería mencionarles que tenemos a disponibilidad de ustedes para que nos puedan enviar sus mensajes por WhatsApp. El número es 6914-2049. 6914-2049 porque estamos hoy en vivo. Y también recordarles que tenemos nuestra página de Facebook Cultura de Vida TV y nos pueden mandar también sus correos a través de nuestro correo electrónico que es igual, culturadevidatv@gmail.com y ahí con mucho gusto les vamos a responder, ya sea algún tema que quieran tratar o alguna pregunta que quieran resolver o si están interesados en alguna copia de estos programas sobre la defensa de la vida y la familia. Y quería mencionarles que aunque nos reíamos en el bloque anterior con el video, estas situaciones han llegado a grado tal que yo conozco de testimonio por una amiga que tiene a su hija en una universidad en Estados Unidos, que no voy a mencionar el nombre, que estos colectivos se han dado la tarea de poner sanciones en el campus universitario cuando otros estudiantes no les llamen por el género con el que ellos se identifican, a saber, ¿no? Porque imagínense si son personas que se llaman de género fluido, que en un momento son una cosa según ellos y en otra, entonces, ¿cómo puedes llamarles? También hay propuestas de que se creen pronombres personales diferentes, como por ejemplo, si existen nosotros y nosotras apelando a un grupo masculino o femenino, aquellos que no se identifican con ninguno de los dos sexos, entonces están solicitando se utilice el término nosotres, imagínate. Y todes. Y todes también. No se diga todas y todos, sino todes. Sí, entonces pues, y ya sabemos que esto es un movimiento que viene sonando a nivel mundial y que bueno, tenemos que cuidar del correcto uso del lenguaje. Alguien me mencionaba que decía, bueno, gracias a Dios, al momento la Real Academia de la Lengua supera en número los varones que las mujeres, porque no vaya a ser que hay un movimiento feminista que quiera hacer uso de estas propuestas de lenguaje inclusivo y pues vayan a cambiar tanto, ¿no?, en nuestro lenguaje. Pero hay un detalle que esta gente ignora. Los cambios que se producen, porque por ejemplo tú puedes leer cualquier texto, y yo los he leído de esos textos antiguos, de 1800 y algo para atrás. Es increíble cómo cambia la ortografía, cómo cambia la estructura de la frase, cómo se ponen los verbos en otros lugares que nosotros antes o aquí no conocemos poner el verbo de esa manera, etcétera. Pero estos cambios son paulatinos
y van tomando un tiempo grandísimo, por lo menos de décadas. Y resulta, o cuidado más, y resulta que estas personas quieren forzar este cambio, que este es un cambio que es espontáneo. No puede, los idiomas son como la gente, están, como la gente es el que las personas son las que lo hablan. El idioma tiene esa particularidad, que es vivo y es espontáneo. Entonces tú no puedes llegar de la noche a la mañana y cambiar las cosas porque se arma un caos grandísimo. La primera parte que sería fuertemente perjudicada con estos cambios de lenguaje es nada más y nada menos que el mundo jurídico. Todas las leyes se armaría un problema grandísimo. Segundo viene el problema que es lo que decíamos, la identidad de los pueblos. Esa tensión que les conté de esta persona que se sintió agredida en Panamá porque le estaban obligando a decir el nombre de un objeto que se habla de esa manera en otro país que no es Panamá. Entonces la persona sintió que su nacionalidad, su patria estaba siendo, vamos a decir, atacada o se le estaba faltando el respeto. Entonces viene el asunto de las relaciones humanas, cómo no puedes obligar a una nación a que cambie sus formas de referirse a ella o él. Sí, de hecho son cambios que no nacen desde la base hacia arriba, sino que vienen impuestos desde arriba hacia abajo. Y quiero darles un ejemplo contundente a los queridos televidentes de cómo puedes aplastar un pueblo con esto del lenguaje. La prueba de lo que les voy a decir es que cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se tomó todo el este de Europa, una de las cosas que querían era matar a los literatos, quemar los libros de literatura de esas naciones, la reserva literaria de esas naciones, descabezar la filosofía, la poesía y la literatura de esos países. De hecho, habían poetas y literatos de países dominados por los rusos que eran considerados subversivos contra el Estado por la poesía y la literatura que escribían, porque en sus obras se reflejaba el alma de una nación. ¿Y qué hicieron estos países? Y lo hizo también la Alemania nazi. Imponían no hablar el idioma del país que habían sido invadidos. En las escuelas, por ejemplo, de la República Checa actual, o Estonia o Lituania, se les impuso hablar ruso. Y el Papa Juan Pablo II, cuando estaba, que no había todavía entrado al seminario clandestino en Polonia, una de las formas que él propuso para mantener el alma de Polonia viva fue el teatro polaco. Él era actor, sí, yo no sé si se acuerdan, y memorizarse las obras de literatura de Polonia. Y cuando llegaron a Polonia los nazis, descabezaron la nación en sus literatos, poetas y grandes filósofos y pensadores. Por eso es que esto del lenguaje inclusivo es un intento precisamente de quitarle a los países su identidad y neutralizarlos haciéndolos a todos iguales, porque ellos están preparando también un gobierno mundial y ellos saben que hay unas diferencias alucinantes entre Filipinas y Estados Unidos o entre Argentina y el Congo. O sea, tienen que ver cómo obligan a la gente a meterse como en un solo embudo. En un solo embudo, y por ahí tienen que destruir primero la identidad de la nación. ¿Y cómo tú rompes la identidad de la nación? Rompiendo la identidad de hombre y mujer. Y por eso es que van a las escuelas, y por eso es que quieren las educaciones estas que hemos hablado en otros programas, porque lo que se busca es eso, homogenizar, hacer a todo el mundo igual, que es el principio de toda dictadura. Yo me acuerdo que cuando estábamos una vez en el Hotel Sheraton, yo no sé si tú fuiste, que vinieron dos señores, uno de Suecia y otro de Rusia.
No pude estar. No Estuve pudiste enterada del estar, evento y pero ayudé a eso fue coordinarlo, fabuloso. pero no pude estar. Y el ruso, este señor ruso, nos dijo a nosotros que, nos dijo, yo me acuerdo que él dijo, pregúntenos a nosotros los rusos de dictadura, porque nosotros vivimos el yugo soviético en nuestra nación. Se impuso el marxismo, fue la primera nación de la tierra que cayó bajo el yugo de la dictadura materialista atea, del marxismo. Así que ellos tienen un olfato para a cuadras de distancia distinguir ¿Qué es lo que huele a control? lo que huele a control y dictadura. Y ellos comenzaron diciéndonos que la primera cosa era el lenguaje. Prohibirle a un pueblo hablar como quiere hablar. Bien, ahora tome nota, porque para justamente evitar esos errores gramaticales en el castellano que utilizamos y para que usted pueda así corregir a otras personas y se haga un buen uso del lenguaje para que no se deforme y no tengamos que ver a nuestros niños el día de mañana aprender otro pronombre como nosotres. Entonces tenemos el siguiente video en donde una persona en muy breve nos explica cómo podemos utilizar bien el lenguaje. Así que si tenemos el video, adelante señor director con el video, por favor. Les leo esto que es muy corto. La abogada o la abogado, la arquitecta o la arquitecto. ¿Cómo y por qué se debe decir la señora presidente, no presidenta? En español, el plural en masculino implica ambos géneros gramaticales. Así que al dirigirse al público no es necesario ni correcto decir mexicanos y mexicanas, chiquillos y chiquillas, niños y niñas, panameños y panameñas, hermanos y hermanas. Hoy en día, otros ignorantes políticos y comunicadores continúan con el error. Decir ambos géneros es correcto solo cuando el masculino y el femenino son palabras diferentes. Por ejemplo, mujeres y hombres, toros y vacas, damas y caballeros. Ahora viene lo bueno, detallito lingüístico, presidente o presidenta. Aprendamos bien el español de una vez por todas. En español existen los principios activos como derivados verbales, como por ejemplo, el participio activo del verbo atacar es atacante, el de sufrir es sufriente, el de cantar es cantante, el de existir, existente. ¿Cuál es el participio activo del verbo ser? El participio activo del verbo ser es ente, el que es el ente, tiene entidad. Por esta razón, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se le agrega la terminación ente. Por lo tanto, a la persona que preside se le dice presidente, no presidenta, independientemente de su género. Por lo tanto, se dice capilla ardiente, no ardienta. Se dice estudiante, no estudianta. Se dice adolescente, no adolescenta. Se dice paciente, no pacienta. Se dice comerciante, no comercianta. La señora Cristina Fernández de Kirchner, para aquellos que andan atrasados de noticias, es la actual presidente de Argentina. Aquí no solo se hace un mal uso del lenguaje por motivos ideológicos, sino por ignorancia de la gramática de la lengua española. Y ahora en Venezuela, con el socialismo, también el presidente que tienen hace uso de estas barbaridades. Un mal ejemplo sería, la pacienta era una estudianta, adolescenta, sufrienta, representanta e integranta independiente de las cantantas, y también atacanta. Y la velaron en la capilla ardienta, ahí existenta. Qué mal suena ahora, ¿no? Es siempre bueno aprender de qué y cómo estamos hablando. Caso contrario en Chile, donde lo aplican bien. La señora Bachelet era la presidente. Por eso, cuando hablamos de niños y niñas, para no excluir a nadie, hermanos y hermanos, señoras y señores, miren, el discurso se vuelve tan cansón que uno termina en otro planeta y desconcentrado completamente. Es una invitación un poco a la gramática. Así es. Uno termina en otro planeta y totalmente desenfocado, que era lo que pasaba con el primer video, en donde veíamos una sátira de hasta dónde pueden llegar estos errores por querer ser inclusivos, para que las mujeres no se sientan excluidas, y eso pasado no por encima
de nuestra cultura, nuestro lenguaje tan bello, el castellano, y sus reglas y sus normas gramaticales. Aquí tenemos, Laura, un mensaje de un televidente, que no nos deja su nombre, pero dice: pregunto, si cuando un sacerdote dice al consagrar, y pone entre comillas, esta es mi sangre derramada por todos y todas, ¿esto es una influencia del lenguaje inclusivo? Indudablemente que sí, además que es un abuso litúrgico, porque resulta que un buen sacerdote, me lo dijo otro sacerdote, me dijo, un buen sacerdote va forzosamente a seguir las rúbricas en el libro. ¿Qué es el texto que tiene? El texto. Este texto fue establecido por Jesucristo a través de la iglesia. Y lo que sucede ahí es, primero, que quizás el sacerdote está tratando de ser políticamente correcto, o sea, se ha llenado de escrúpulos humanos y de respetos humanos por encima de lo que Dios y la iglesia ha establecido. Yo le preguntaría si acaso él piensa que si no incluye a las mujeres, todas, hombres y mujeres de buena voluntad, etcétera, quiere decir que en todos estos siglos para atrás las mujeres nunca estuvimos incluidas en la iglesia y ahora, gracias a las feministas radicales, hemos sido incluidas en la iglesia. Eso habría que preguntarle al sacerdote qué piensa, por qué tiene que hacer eso. Nosotras siempre, las mujeres hemos sido parte de la iglesia sin necesidad de este lenguaje inclusivo. Un ejemplo de eso preponderantemente es la Virgen María y todas las santas que la iglesia tiene. Y no se necesita recurrir a eso. Eso ocurre mucho, quizás a veces, como les digo, puede ser por protagonismo, puede ser por amoldarse al espíritu modernista, no sé, pero en realidad yo creo que el cristiano católico tiene todo el derecho de ir a decirle al sacerdote que se atenga al misal. Pero además de eso, dando la espalda al uso correcto, porque en realidad, como mencionamos, en un grupo mixto de personas, es decir, mujeres y hombres, el plural se hace en género gramatical masculino, que sería todo, o sea, no hay necesidad de utilizar todas, y yo creo que la explicación del video anterior lo demuestra además, ¿no? Sí. Que tendrían que ser palabras diferentes, como en el caso de caballeros y damas, que son palabras distintas, pero en el caso de que sea un plural, para grupos mixtos, pues se utiliza el masculino en ese caso. Claro, incluso creo que el Papa Benedicto dijo que no se decía por todos, sino por muchos. Y hay sacerdotes que te dicen muchos y muchas. Y no se necesita. No se necesita ni del punto de vista de nuestro idioma español, ni se necesita desde el punto de vista de la liturgia. Porque todo está claramente establecido y nosotras sabemos, yo nunca me he sentido excluida porque digan muchos o digan todos, yo sé. Cuando dice que Cristo murió quiero hacer una aclaración, es muy importante, le sirve al querido televidente para elevar su cultura y todo. En la Biblia hay palabras que no están, no existen, la gente no se da cuenta. Por ejemplo, ¿se fijan que Cristo siempre dice el que no ama a su hermano, el que ha visto a Dios? ¿Se fijan ustedes que no dice la persona? Porque en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento la palabra persona no existe, porque ese es un concepto que después llegó. Pero en el Nuevo Testamento está escrito con una mentalidad hebrea. Y su idioma reflejaba. Y el griego, que era el idioma inglés de aquella época que todo el mundo hablaba, se amolda a la psicología del pueblo hebreo, porque los que están viviendo eso en ese momento son hebreos, y Cristo es judío. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, y en ninguna parte de la Biblia, porque no diga la persona, quiere decir que está excluyendo solamente está hablando porque no diga persona, no tiene uno forzosamente que creer que está incluyendo animales, porque dice el que.
y el que puede ser el que animal o el que humano. Es correcto. Pero nosotros sabemos que son personas, aunque no diga personas. Acá traspólalo al género, porque no diga mujer, no quiere decir que excluyeron a las mujeres de la salvación. Si no dice muchos, si dice muchos y no dice muchos y muchas, no quiere decir que las mujeres están fuera de la salvación y el plan de Dios. En la iglesia se ha colado mucho esta cuestión también del lenguaje inclusivo. Yo lo estoy viendo muchísimo, lo veo en las prédicas, se oye en las prédicas, se escucha a veces hablando gente que le mandan a uno un audio motivacional en que hablan del evangelio del día, y uno escucha esto del asunto del lenguaje inclusivo. Y se está colando de una manera muy grande. Entonces las personas creo que tenemos que luchar fuertemente para no, y hacerle caso al video este último que de la señora que hace la corrección, que en castellano no se necesita feminizar ni masculinizar las palabras para que se entienda que todo el mundo está incluido, ¿no? Un llamado así como urgente a los profesores de español, que hay que trabajar mucho y hacer mucho énfasis en esto, porque la verdad, como decíamos, como el uso es cada vez, el uso del error es cada vez mayor, sin que haya corrección, entonces las generaciones que vienen abajo empiezan a aprenderlo de modo equivocado, y es por el desconocimiento de no saber de dónde viene, por qué se dice de tal forma o de tal otra, por qué se usa así o no se usa así. Y luego entonces estos errores van permeando, los comemos muy fácil sin darnos cuenta, ya nos suenan familiares como que ese es el uso correcto, o cuando no estamos tan claros con cuál es el uso, pues indistintamente podemos usar uno u otro, como era el caso de presidente y presidenta, como lo mencionaba en el video, y la difusión que tienen estos errores en medios que no son controlables, como son las redes sociales, pues imagínense a dónde vamos a llegar. Y yo achaco un poco el problema precisamente a la facilidad con la que se difunden, porque antes no lo teníamos, pero ahora cada vez lo escuchamos más, cada vez nos es más familiar y pensamos que ese es el uso correcto y vamos deformando nuestro lenguaje. Y yo sí siento que hay un cierto temor a ser uno tachado de repente de tú eres excluyente, no estás siendo inclusivo, no vas a favor de los derechos de la mujer o tantas otras cosas que oímos para empezar a utilizar este lenguaje. Y pensamos que con esto estamos de alguna manera dándole o reconociéndole a la mujer algo de su derecho, de su dignidad, y no es cierto. Lo que estamos haciendo es un mal uso de nuestro lenguaje y jugando ese juego de poner en contra a hombres y a mujeres. Es terrible la ignorancia, hay que leer mucho. Yo le digo a los chicos, a los muchachos jóvenes, amigos de mis hijos, lean. La gramática, el idioma, la literatura es el corazón de un pueblo. No en vano nos dicen constantemente que la educación es lo más importante para que un pueblo no lo puedan dominar. Y así como lo dices, mira, aquí nos entra un último mensaje y dice: buenas noches, bendiciones, excelente transmisión. ¿Dónde puedo conseguir estos videos? Quisiera subirlo a mis redes sociales. Es importante difundir este valioso mensaje. ¿Me lo podrían enviar, por favor? También es para transmitírselo a mis estudiantes. Se los voy a agradecer, pero no nos deja ni el nombre para mandarle el saludito ni de dónde nos está viendo. Bueno, este video, si mal no recuerdo, creo que ya está en nuestra página de Facebook, que es Cultura de Vida TV. Y si no, prometo dejárselos mañana guindado en la página para que puedan tener acceso a él con muchísimo gusto, porque es la idea de este programa, pues poder compartir con todos ustedes un poquito de lo que nosotras sabemos. Ya se nos ha acabado el tiempo, lastimosamente, pero estamos muy agradecidas de que nos hayan dejado estar con ustedes esta noche.
de haber compartido con ustedes este tema tan importante. Y bueno, les esperamos entonces de hoy en 15 con otro programa más de Cultura de Vida. Recuerden que nos pueden escribir a culturadevidatv@gmail.com, nuestra página de Facebook, que vuelvo a mencionarla, Cultura de Vida TV. Y sin más, bueno, que Dios les bendiga y muchas gracias por habernos sintonizado.